Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter con un patrón energético, un patrón emocional que, aunque a veces es sutil, bueno, tiene efectos bastante profundos en cómo nos relacionamos. Así es. Hablamos de una frecuencia particular que se ha analizado dentro de lo que conocemos como el proyecto ALMA. Es esa tendencia, viste, que algunas personas tienen, a veces sin querer, de proyectar su propio, digamos, desorden interno, Ajá, de una forma que parece buscar, pues, neutralizar la paz o la felicidad que ven en otros. exacto. Y es clave, creo, desde el principio, aclarar que no estamos hablando necesariamente de la envidia típica, la clásica, o de una malicia, digamos, directa y consciente. Claro, no es tan simple. No, para nada. El análisis del proyecto ALMA, que se basa en un reporte oracular muy específico del 3 de junio, de hecho, describe esta frecuencia como caos emocional proyectado para neutralizar la felicidad ajena. Un nombre bastante descriptivo, muy descriptivo. Y lo interesante es que sugiere que las raíces de esto están en heridas más profundas, ¿sabes? En vacíos internos que la persona no ha resuelto. Incluso, fíjate, el reporte lo asocia con un arquetipo, la sombra contaminante. Ok, sombra contaminante. A ver, vamos a desglosar esto. La frecuencia detectada es literalmente caos emocional proyectado. El reporte del proyecto ALMA habla de personas cuyo estado interno, digamos su vibración habitual, es de desorden. Sí, como un ruido de fondo constante. Exacto, un caos emocional que no logran manejar o sanar. Y lo llamativo es cómo reacciona este estado interno cuando se topa con la energía contraria. La calma, la alegría, la expansión en otras personas. Precisamente. Cuando estas personas, que operan desde ese caos, ven a alguien en paz, logrando cosas, vibrando alto o simplemente sintiéndose bien, esa percepción funciona como un disparador. Les toca algo. Les toca directo su propia herida, la herida de carencia, esa sensación de vacío o de estar rotos por dentro. Es como si el bienestar del otro les resultara, pues, intolerable. Pero no porque le deseen el mal activamente. No necesariamente, es más bien porque les confronta, de una manera muy dolorosa, con lo que sienten que les falta a ellos o que no pueden sostener. Entiendo. Es una dinámica compleja. No es un no quiero que seas feliz, sino más un tu felicidad me recuerda mi infelicidad y no soporto ese contraste. Entonces, la reacción, inconsciente supongo, no es buscar la propia calma, Claro. sino intentar, ¿cómo decirlo?, apagar un poco la luz del otro. Esa es una buena forma de ponerlo. Sí. Y el reporte de Alma detalla los mecanismos, las formas en que esta proyección de caos suele darse. Y señala algo importante. Casi nunca es una confrontación abierta. Ah, eso es interesante. ¿Cómo opera entonces? Suele operar de maneras más insidiosas, casi invisibles a simple vista, pero energéticamente muy potentes. ¿Qué tipo de comportamientos o manifestaciones energéticas describe el reporte? Porque seguro que muchos hemos sentido esa incomodidad cerca de alguien cuando estamos bien, pero no sabemos por qué. Bueno, el informe menciona varias formas sutiles. Por ejemplo, comentarios que parecen casuales, ¿viste? A veces hasta disfrazados de preocupación o de consejo. Sí, el típico te lo digo por tu bien. Exacto. Pero que en realidad están diseñados para sembrar duda, inseguridad o hasta culpa en la persona que está sintiéndose bien. Ya veo. Otra forma es generar chismes o rumores. Buscar ensuciar sutilmente la imagen o los logros del otro. También habla de una tendencia a crear conflictos o tensiones donde no las había, en entornos que estaban tranquilos. Como si necesitaran llevar su frecuencia de causa a ese lugar para sentirse más cómodos. Algo así. Y a veces simplemente es una energía que se siente, ¿no? No verbal. Una especie de mala vibra, una toxicidad latente que percibes alrededor de ellos, sobre todo cuando otros expresan alegría o satisfacción. Entiendo. Es como si buscaran inconscientemente que el entorno resuene con su propio desorden interno. Y el reporte insiste en que esto muchas veces no viene de maldad pura. No, insiste en eso. Viene de un dolor profundo que no está gestionado, de una herida que no ha sanado. La lógica de fondo,
aunque sea irracional, es algo como, si yo no puedo estar en paz, el mundo a mi alrededor tampoco debería estarlo. Esa lógica del si yo sufro, tú no deberías estar pleno, es tremenda. Y aquí es donde podemos conectar, quizá, con otras miradas, como las del método Serlat, ¿no? Que investiga justo esas conexiones entre emoción y cuerpo. Exacto. Hay fuentes asociadas a este método que sugieren que este tipo de caos interno, mantenido en el tiempo y proyectado hacia afuera, no solo daña las relaciones, sino que puede tener consecuencias físicas. Físicas, en la persona que proyecta el caos. Sí, en la propia persona. El método Serlat identifica posibles correlaciones. Por ejemplo, ese caos interno constante, esa dificultad para digerir las emociones, tanto la propia falta de paz como la paz ajena. Claro, podría reflejarse en el sistema digestivo. Problemas crónicos, gastritis, colitis, acidez constante, como si el cuerpo no pudiera procesar esa tensión. Tiene lógica, simbólicamente. Y el resentimiento oculto, que muchas veces está debajo de esta incomodidad hacia el bienestar ajeno, se asocia con posibles efectos en el hígado o el sistema inmune. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues podría manifestarse como fatiga crónica sin causa aparente o incluso contribuir a condiciones autoinmunes, psoriasis, eczema, lupus, donde simbólicamente el cuerpo parece atacarse a sí mismo. Refleja ese conflicto interno no resuelto. Increíble cómo el cuerpo puede expresar lo que la mente no procesa. ¿Hay más ejemplos de esta conexión? Sí, también se habla de la conexión entre reprimir el propio gozo, esa incapacidad de permitirse ser feliz, que luego se proyecta como molestia hacia la felicidad de otros, y su impacto en la zona del plexo solar, el diafragma, el corazón. ¿Y eso cómo se sentiría? Podría traducirse en síntomas como ansiedad generalizada, sentir opresión en el pecho, dificultad para respirar hondo, palpitaciones. Como si la energía vital estuviera ahí, bloqueada en conflicto. Entonces el desorden no solo busca contaminar afuera, sino que también puede estar enfermando desde adentro. Volviendo al reporte de Alma, vinculaba esto con el arquetipo de la sombra contaminante. ¿Podemos profundizar un poco en qué es este arquetipo? ¡Claro! Según lo describe el reporte, este arquetipo no es alguien que busque destruir activamente por maldad pura. Más bien, describe un patrón inconsciente donde el objetivo es lograr que el entorno refleje el propio estado interno dañado, caótico. O sea, que todo se parezca a su propio interior. Exacto. Es como si el brillo, la paz o la plenitud en otros funcionara como un espejo que les muestra su propia herida, su sombra, de una forma que no soportan. ¿Y la reacción es? Intentar ensuciar ese espejo, cubrir la luz de afuera con su propia niebla interna, para no sentirse tan expuestos, tan en desventaja. Es una forma muy disfuncional de buscar alivio, claro. Intentar nivelar hacia abajo en vez de sanar hacia arriba. El reporte de Alma ofrecía un diagnóstico más profundo de esto, ¿verdad? Mencionaba varias capas estructurales. Sí, el análisis es bastante detallado. Identifica, por ejemplo, la presencia frecuente de un trauma no integrado en la historia de la persona. ¿Algo que habría llevado a fragmentar su campo energético? ¿Su vibración? Exacto, una brújula interna que gira sin control. También señala una dificultad real, casi una incapacidad aprendida para sostener estados de paz interna por mucho tiempo. Y eso provoca ese rechazo casi automático a la paz cuando la ven afuera. ¿Y mencionaba algo del ego comparativo? ¿Qué es eso? Se refiere a esa voz interna, muy activa en estas personas, que constantemente se está midiendo y comparando con los demás, pero siempre desde la carencia, desde la desventaja. Mira qué fácil lo tiene ella, yo nunca podré. Ese tipo de pensamientos. O no es justo que esté tan feliz si yo la estoy pasando mal. Ese ego comparativo alimenta directamente la lógica del si yo sufro, tú no deberías estar pleno. Y finalmente el reporte habla del uso inconsciente del sabotaje vibracional. Sabotaje vibracional. Sí, en lugar de buscar soluciones o sanación para sí mismos, invierten su energía en intentar alterar, disminuir la frecuencia energética positiva de su entorno. Es un panorama complejo, pero seguro que resuena con experiencias que hemos tenido o visto. La pregunta clave es,
¿Qué hacemos cuando nos encontramos con esta energía? ¿Cómo la manejamos sin caer en ella? El reporte de Alma proponía una estrategia centrada en una idea fuerte. Tu paz no debe negociarse ante el dolor ajeno no resuelto. Esa frase es el corazón de la recomendación. Es una llamada a la soberanía energética personal. El reporte detalla algunos pasos prácticos para relacionarnos con estos patrones protegiendo nuestro bienestar. El primer paso, entiendo, es reconocerlo. Darnos cuenta de cuándo una crítica, un comentario, un conflicto no es realmente sobre nosotros, sino una proyección del otro. Exactamente. Discernir la fuente. El segundo paso, y este es crucial, no entrar en resonancia con ese caos. ¿Y cómo se hace eso? Requiere práctica consciente. Mantener nuestro propio centro, nuestra coherencia energética, significa no dejarse arrastrar emocionalmente por la negatividad, la duda, el conflicto que la otra persona intenta generar. Es, como dicen, no morder el anzuelo energético. Requiere fortaleza interna, sí. El tercer punto que menciona el reporte es poner límites, pero dice sutiles y elegantes. ¿Cómo sería eso? No tiene que ser una confrontación directa, que a veces escala las cosas. Puede ser algo tan sencillo como cambiar de tema si la conversación se pone tóxica, o limitar el tiempo con esa persona. Exacto. Limitar el tiempo de exposición, mantener una distancia física o emocional saludable. Es un mensaje claro, interno y externo, aunque no sea agresivo. Tu caos se queda contigo, no entra en mi espacio. Es afirmar tu frontera energética. Y había un cuarto punto, opcional y con condiciones, ¿no? Sí, el reporte lo plantea con cuidado. Ofrecer solo si es seguro y no nos pone en riesgo una frecuencia de compasión. Compasión. Sí. Reconocer que detrás de esa proyección probablemente hay alguien sufriendo, con heridas. Pero, y este es el punto clave, compasión no significa absorber su caos ni permitir que contamine nuestro estado. Entiendo. Es más una comprensión a distancia. Reconocer el dolor ajeno sin volvernos su basurero emocional. Compasión sin simbiosis tóxica. Comprendido. Compasión desde la fortaleza y los límites claros. Si conectamos todo esto, el mensaje central parece ser la autoprotección energética. La importancia de mantener nuestra propia coherencia, nuestra vibración. Se advierte mucho contra esa tentación de bajar nuestra alegría o paz para acompañar al otro en su caos. Esa es una trampa muy común, ¿viste? Creer que ser solidario es hundirse con el otro. La perspectiva de este análisis es diferente. La mejor forma de ayudar, incluso de ser un ejemplo, es sostener tu propia luz, tu propia paz, justo cuando otros intentan apagarla. No por indiferencia. No, para nada. Sino por la convicción de que convertirte en espejo de su herida no ayuda a nadie y te daña a ti. Se trata de proteger tu propia frecuencia. Y aquí las recomendaciones del método Serlat que mencionaste antes añaden una capa práctica interesante, pero para la persona que quizás se reconoce un poco en este patrón de proyectar, sí, el enfoque Serlat propone mirar hacia adentro. Recomienda activar un diagnóstico profundo de frecuencia raíz, intentar rastrear dónde empezó esa incomodidad con la paz ajena, buscar el origen. Exacto. Propone ejercicios para conectar con la propia fuente de felicidad real, no la que se basa en compararse. Y sugiere también desvincularse poco a poco de entornos donde la crítica y la negatividad sean la norma. Y mencionaste una herramienta potente, la vigilancia energética interna. Sí, una autoobservación constante. El método Serlat propone una pregunta clave para hacerse justo en el momento en que sientes el impulso de criticar, juzgar o disminuir al otro. ¿Dónde estoy yo evitando o apagando mi propia luz? ¡Qué buena pregunta! Es una invitación a redirigir el foco. En lugar de proyectar hacia afuera, mirar hacia adentro. Preguntarse qué vacío, qué miedo, qué propósito silenciado está queriendo salir a través de esa reacción negativa. Es cambiar la dinámica de raíz. En vez de intentar controlar o contaminar afuera, usar esa reacción como señal para trabajar adentro. El reporte de Alma, en su mensaje central, resume esto potentemente para quien recibe la energía. Ese caos no es personal, es sobre la herida del otro. La tarea no es absorberlo, es sostener la propia paz. Exacto. Y da una frase simbólica muy gráfica para el mecanismo de protección. El caos que se contagia solo entra si bajas tu vibración para recibirlo.
Pone el poder y la responsabilidad en uno mismo, en la capacidad de mantener esa coherencia interna. Es un llamado a la soberanía energética, como decías. No podemos controlar el caos ajeno ni forzar su sanación. Imposible. Pero sí podemos elegir no participar en su juego de proyección. Y eso nos lleva a la reflexión final que plantea el registro oracular de almas sobre esta frecuencia. Es una afirmación fuerte, quizás un poco cruda, pero muy reveladora. Quien no sana su caos, intentará que todo a su alrededor sea igual de roto. Describe el patrón en esencia, pero crucialmente añade una advertencia, un recordatorio para quien está del otro lado, ¿cierto? Precisamente. Concluye diciendo, tú no tienes que participar en ese juego. Es una afirmación de libertad, de elección. Es potente. Es una invitación directa a mantener tu integridad energética, emocional, a no dejarte arrastrar por las tormentas internas de otros que no han sido resueltas. Nos recuerda que siempre tenemos la opción de no jugar ese juego de nivelar hacia abajo, de proteger nuestro espacio. Y para cerrar, podríamos quedarnos con esa idea fuerte que surge de integrar estas miradas, casi como una brújula interna, quizás como sugiere una reflexión del método Serlat. No es la felicidad de otros lo que molesta, es la desconexión con la tuya propia. ¡Wow! Mientras sigas sintiéndote vacío, cada sonrisa ajena será una amenaza. Pero cuando reconectas con tu verdad, te conviertes en paz expansiva, no en juicio disfrazado. Es una idea final, creo, muy potente para reflexionar. Sí, totalmente. El caos no se expulsa criticando afuera. Se transforma trabajando desde adentro. Nos deja pensando sobre los límites, la coherencia personal y ese camino a veces difícil pero valiente de la transformación interna frente a la tentación de proyectar hacia afuera.